Mi padre en realidad era jugador de fútbol, de Patronato, y tuvo una lesión grande que la cual dejó de jugar y se tuvo que recuperar. Entonces de grande se fue arrimando al mundo del rugby. Nunca jugó mucho mi padre, pero la pasión la tenía seguro, ¿no? Esto la asumió. Y llegó un punto que en mi casa cuando éramos chicos con mis hermanos, si vos eras hombre tenías que ir sí o sí a jugar al rugby, aunque sea a probar. Y si eras mujer te daban un palo de hockey y tenías que ir también. Y entonces así, medio impulsivamente nació la pasión por el rugby. Sí, eso es verdad que desde el primer día que fui lo amé a esto, porque el rugby es un deporte muy particular, ¿viste? Te hace querer esto. Si no servís te das cuenta enseguida. Yo fue en el Paraná Rowing Club, que es muy distinto al Paraná Rowing Club que tenemos hoy, ¿no? Cuando yo empecé a jugar, ni siquiera teníamos cancha oficial. ¿Sí? Después se adquirió la Tortuguita, que es hoy el predio de la Tortuguita, y esa fue nuestra primer cancha oficial. Más allá de que el Robin, una primera iniciativa, la primera cancha del Robin en realidad fue en la isla, frente al club. Cruzábamos en lancha y practicábamos ahí una cancha que era no sé, era más una playa que una cancha y bueno, duró bastante poco tiempo, pero hasta que se adquirió la Tortuguita pero recuerdo clásicamente los primeros entrenamientos de mi vida fueron en el rulo del túnel y la parte física en la costanera, ¿no? Tenía un entrenador que realmente creo que fue uno de los tipos que más influyó en mí, en que el rugby me gustara tanto, que era el polaco Serio, y un tipo grande que se fue a jugar al rugby a Italia y bueno, nunca más volvió. El polaco está allá en Italia, formó familia y se quedó allá. Algunos de mi generación, pero ya medio más de grande, te diría que de la generación nuestra, los tipos que se fueron afuera se fueron pasando los 30 años. ¿Sí? O sea, no se fueron a temprana edad o en la edad, en el mejor momento rugbístico de uno, ¿no? Porque no se usaba en nuestra época, eso no existía. Inclusive si vos jugabas en un club en Paraná, que en ese momento había mucho más déficit universitario, te ibas a estudiar a Córdoba medicina y jugabas en un club de Córdoba. Así tenemos los lazos con el Córdoba Athletic, el que iba a Córdoba, con Plaza, el que iba a Rosario. De hecho, todos los pasos fuera del club que hicieron los tipos de mi generación pasaron por ahí. Alguno que otro terminó yéndose afuera, ¿sí? Duró poco y volvió, o se fue afuera, lo usó al rugby como para sentarse en el lugar, quedó ahí en España o en Italia, y ahí están y desarrollaron su vida allá. Sí, mira, lo primero que a mí me marcó y que me definió exactamente a esa edad tan temprana por el rugby fue sencillamente el rugby. Es un deporte que no quiero pecar de soberbio en esto, pero es muy distinto a otras cosas. Y estoy hablando más que no de lo de adentro de la cancha, sino de lo de afuera de la cancha. Sí. Los amigos del rugby, esa camaradería, el club, la forma de ser, hasta el punto que te digo, ese entrenador que te estaba hablando hoy hace un ratito, tenía algunas que otras frases que siempre las recuerdo, ¿no? El polaco siempre nos decía que el rugby no era un deporte, era una forma de vida. Y realmente uno entendió con el tiempo que era así. Yo fui parte de mi club, de una generación en la cual fue al principio no tanto, pero después ya en divisiones juveniles éramos muy exitosos. En realidad salieron muchos jugadores de renombre a nivel nacional de esa división, ¿sí? Mirá, entre estos los recuerdo a Federico Zárate, que jugaba conmigo. Federico Zárate, campeón argentino con el Córdoba Athletic, con el seleccionado de Córdoba. Él se fue a estudiar a Córdoba y jugó en el Córdoba Athletic. Integró el seleccionado en esos famosos campeonatos argentinos de Córdoba y salieron campeones 13 veces en una generación que tuvo Córdoba impresionante. Eran tremendamente buenos jugadores.
Pero después de toda esa cuestiones, te digo, fue muy exitosa en lo deportivo, pero no creo que eso haya sido lo que a mí me marcó. A mí me gustaba, aunque perdiera, me gustaba ir al rugby. De hecho, yo creo que en todos los deportes pasa esto de que si vos haces un balance, perdiste más de lo que ganaste, en materia deportiva, de partidos. Pero en realidad te genera una pasión increíble, que lo debe ser, porque el rugby es un deporte duro, donde te lesionas mucho, donde vivís con dolores, donde el esfuerzo es muy grande, donde el entrenamiento físico del cuerpo y todas estas cuestiones es muy exigente. Y sin embargo lo queremos seguir haciendo, y si pudiéramos lo seguiríamos haciendo también. Mira, en realidad la tendencia que tenemos todos los jugadores de rugby el día que dejamos de jugar, más allá de que siempre digo que el rugby es fantástico, pero los momentos más lindos uno los pasa dentro de la cancha. No hay otra. La verdad que todo lo demás es bueno, pero siempre la mayor tendencia que tenemos los jugadores de rugby es no alejarnos del rugby cuando dejamos de jugar. Entonces pasamos a ser el cocinero del tercer tiempo, el entrenador de una división inferior, el lineman de un partido. Siempre buscamos alguna manera de estar esto. Y yo pasé por todas estas etapas y en un momento dado se dio esta posibilidad porque el club debía presentar una cantidad de árbitros a la unión, porque todos los clubes tienen esa obligación, ¿no?, de contribuir. Y bueno, entonces se dio esa posibilidad y fundamentalmente encontré la única manera que me quedaba de seguir estando dentro de una cancha. Yo creo que fundamentalmente Entre Ríos, este nuevo diagrama de torneos que viene ya, creo que es la edición número 23, o sea que hace 23 años que se juega. De hecho yo lo jugué como jugador del TRL, o sea, el Torneo Regional del Litoral. Yo creo que es la unión que más se ha favorecido, porque nosotros en Paraná, fundamentalmente, porque prácticamente en esa época en el interior existía muy poco el rugby, Espinillo, algún que otro club del interior, no había mucha difusión con respecto a esto, era solo Paraná, y en Paraná en ese momento teníamos 4/5 equipos y no era mucho más, entonces la confrontación, digamos, todo lo que tenía que ver con esto era muy escasa. En esta cuestión primero empezó como una propuesta con Santa Fe, que era el Dos Orillas, ¿sí?, y después se hizo el regional ya incorporándolo a Rosario. Yo creo que en Entre Ríos se ha nivelado a esos niveles, tanto el de Santa Fe como el de Rosario, que son, dentro de lo que es el país, el torneo regional del litoral es uno de los más exitosos, dentro de los torneos locales, ¿no? Así que fue una muy buena decisión del rugby en general, empezar a implementar ese tipo de torneos, como está el Torneo del Norte, donde juega Chaco, Corrientes, o en la zona de Tucumán, Salta. Estos torneos regionales hicieron que se emparejaran las uniones que por ahí eran más bajas, ¿no?, tenían menos competencia o tenían menos nivel. La verdad que el rugby ha tenido una mejoría, un crecimiento realmente importante. A diferencia de otros deportes, porque aquí se modificaron no solamente normas, en el rugby ha habido mucha modificación de normas y en realidad todas fueron tendientes a otro tipo de juego. El rugby que yo jugué, a lo mejor un mall, que es una especie de montonera, podía demorar entre 2 y 3 minutos. Hoy no demora 15 segundos. Hoy el juego es muchísimo más dinámico. Los cuerpos de los jugadores te lo demuestran a esto. Yo jugaba con tipos que, por ejemplo, en la primera línea, eran tipos muy grandes, muy gordos, muy gigantes, pero de manera, digamos, por alimentación, por una cuestión de obesidad, te diría que de alguna manera. Hoy por hoy vos ves esos tipos gigantes, donde no tienen un gramo de grasa, tipos que pesan 125, 130 kilos y corren como un win de fútbol. Entonces vos decís, realmente la preparación física hoy es otra y ha hecho que el juego realmente sea otro.
En realidad, como todo, hoy en el rugby se hacen cosas que en mi época no existían, como por ejemplo, todos los partidos se filman y tenéis un tipo especializado en cada uno de los planteles técnicos que hace análisis de video. Entonces, te ven los detalles, ves todos los errores que cometiste. Entonces, eso ha ayudado en cierta medida para dentro del equipo. Después, para lo que tiene que ver para el juego, ¿sí? Hoy por hoy, y más en lo que a mí me toca hoy, la verdad que el árbitro de rugby hoy es un tipo mucho más preparado que los que yo llegué a tener. Es un tipo que físicamente está preparado de otra manera, porque el rugby es muy físico, necesitas correr y llegar a todos lados. Las cuestiones son muy inmediatas, es decir, no hay infracciones que las tenés que ver de al lado, si no, no se ven. Es más difícil que el fútbol o que otro deporte en ver las infracciones. Y después, en materia tecnológica, no solo la capacitación, sino que hoy, por ejemplo, los linemen son oficiales, a un nivel de TRL. Los linemen son designados y son un árbitro más. O sea que hoy prácticamente arbitras, son 3 los árbitros, más allá que haya un árbitro principal. Los otros 2 colaboran constantemente y están conectados en materia de audio, por lo tanto, cosas que ven se las van comunicando al árbitro principal porque él no la vio. Entonces, en esas cuestiones, hoy el arbitraje se hace un poco más justo y más sencillo de alguna manera. Y en general en los clubes, fundamentalmente de Paraná y ahora mucho también en el interior, porque el rugby del provincial, hoy hay un torneo que es provincial, se ha crecido muchísimo. Hoy tenés en cada lugar de la provincia equipos de Nogoyá, de Crespo, de Diamante, de todos lados, en realidad, Concordia, Concepción del Uruguay, hay montones de equipos que antes prácticamente no existían o eran un club de amigos, en realidad no prosperaban en ese aspecto. Yo creo que en términos generales se trabaja muy bien en divisiones inferiores, en todos los clubes, lógicamente que siempre todo es mejorable y yo creo que una de las cuestiones en las que debería, o por lo menos yo lo haría si estuviera en ese lugar, habría que mejorar la captación, de alguna manera, de gente que se vincule al rugby. Que se ha mejorado, pero podría ser mucho mejor. El rugby siempre tuvo como contra, digamos, esta cuestión de que la gente cree que el rugby es un deporte de élite o para determinar cierta cantidad de gente, y en realidad no. El tiempo ha demostrado que esto no tuvo nada que ver. Imagínense que hoy uno de los referentes más importantes de la provincia es un jugador que juegan los Pumas hoy, Kremer, que es un excelente jugador y salió del Club Espinillo de Concordia. Esos fueron sus inicios, ¿sí? Después pasó raudamente por Paraná y terminó en Buenos Aires y hoy es uno de los referentes del seleccionado nacional. Y así como eso, un montón de jugadores. Por eso yo lo que creo es que se trabaja bien, habría que mejorar en la captación de jugadores, eliminar todo ese tipo de prejuicios, ¿sí? Porque realmente no es así. Hoy al rugby juega todo el mundo. Y me voy a acordar de otra frase de ese entrenador que te digo que realmente lo tengo siempre presente. Él decía que el rugby era un deporte tan amplio y tan bueno, que era el único deporte donde podían jugar todos. El gordo, el flaco, el petizo, el alto. Que le dijéramos en qué otro deporte eso sucedía. Y la verdad que no sucede en otro deporte. ¿Viste? No sucede. Entonces, realmente, sobre la base de esto, de la falta de discriminación, no existía esto. Imagínate que hoy por hoy está bastante en boga este tema de las discriminaciones y hay mucho problema judicial o no judicial con respecto a esto. Y yo a veces me remonto y digo, mirá que si el gordo vecino se hubiese enojado porque yo le decía gordo. Si no había otra manera de denominarlo, si era el gordo vecino, y él aceptaba eso y era de una cuestión esta, el petizo, el flaco, el todo, y no había esas cuestiones que hoy existen. Por eso te digo, de la base de esto, el rugby tiene esa ventaja, habría que explotarla un poco más.